Los principales acontecimientos de la Revolución Mexicana fueron en 1910. Francisco I. Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis, donde desconoce a Porfirio Díaz como presidente e incita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre. 1911. Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala a fin de que para que se les restituyeran las tierras a los indígenas. 1913. Victoriano Huerta traiciona a Madero a lo que se le llama decena trágica, por lo que Madero es aprehendido y asesinado. 1913-1914. En contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el sur. 1915. Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República. 1916. Los líderes revolucionarios se reúnen en Querétaro para formular una nueva constitución. 5 de febrero de 1917 se proclama la nueva constitución de 1917. Los principales acontecimientos en el gobierno de Francisco Ignacio Madero González fueron que en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista para competir contra el presidente Porfirio Díaz, quien ocupaba el cargo de manera casi interrumpida desde 1876. El mismo Partido de la República lo eligió candidato a la presidencia tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910. El gobierno decidió encarcelarlo en San Luis Potosí bajo los cargos de de rebelión y ultraje a las autoridades. Logró escapar hacia Estados Unidos y ahí promulgó el Plan de San Luis, un llamado a las armas que posteriormente provocó la renuncia del presidente Díaz en 1911 y una subsecuente guerra civil que duraría alrededor de una década y costaría la vida a más de 1 millón de mexicanos. Electo presidente, durante su administración, Madero se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, pero poco identificado con las clases marginadas, lo cual provocaría varios alzamientos armados, entre los que destacan los del campesino Emiliano Zapata y la rebelión de Pascual Orozco. Emprendió una amplia labor reformista, considerada escasa por algunos como Zapata y Orozco. Mediante el plan orozquista y el de Ayala se produjo una sublevación campesina. De esta forma, el gobierno de Madero hubo de hacer frente a la lucha contra los propios partidos de Díaz. El 22 de febrero de 1913, tras haber sido obligado a firmar su renuncia y pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados a un costado de la penitenciaria de la Ciudad de México. Algunas obras de Francisco I. Madero fueron la sucesión presidencial en 1910 y el Plan de San Luis en 1910. Periodo de gobierno de Venustiano Carranza Garza, 1 de mayo de 1917 a 21 de mayo de 1920, Partido Nacional Constitucionalista. Bueno, pues antes de hablar un poco del Partido Nacional Constitucionalista, vamos a hablar un poco de su bibliografía. Venustiano Carranza, 1859-1920, político mexicano, presidente de la República en México durante el periodo de 1914-1920, principal representante de la facción moderada durante la Revolución Mexicana. Nació el 29 de diciembre de 1859 en la localidad de Cuatro Ciénagas, llamada en la actualidad en su honor Cuatro Ciénagas de Carranza, en el estado de Coahuila, de Zaragoza. Era hijo de un militar liberal que colaboró con Benito Juárez. Estudió en la ciudad de Saltillo y en la escuela preparatoria de la Ciudad de México. Aunque inició la carrera de medicina, tuvo que abandonarlo debido a sus notables problemas oculares. Comenzó su actividad política a los 26 años como presidente municipal de su localidad natal. El 6 de marzo de 1913, tras ser asesinado Madero el mes anterior, se formuló el Plan de Guadalupe, que suponía un ejército de decidida oposición a Victoriano Huerta. Promovía la continuidad de la política maderista y nombraba a Carranza jefe del desde entonces denominado Ejército Constitucionalista y futuro presidente de la República. Y se vio obligado a renunciar el 13 de agosto ante los constitucionalistas. 7 días más tarde, Carranza accedió a la presidencia de la República, en principio de
de manera provisional, en tanto que jefe del ejército constitucionalista, pero pronto los dos principales líderes, antes de tomar la presidencia, surgieron acontecimientos que marcaron el rumbo del país. Uno muy importante fue que recién consumido el triunfo, se originó su rompimiento entre las fuerzas revolucionarias y se dividieron en carrancistas, zapatistas y villistas. Hubo muchos intentos por parte de Carranza para tratar de reunificar el grupo, pero no resultó. Después de haber sido proclamada la Constitución de 1917 y de acuerdo con esta Carta Magna, se convocó a las elecciones. Asesinato de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata encabezó el movimiento más persistente de la Revolución Mexicana. Fue el único que estuvo en guerra contra los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Entre 1911 y 1919 resistió el embate y la violencia de sus enemigos, quienes no solo impidieron una guerra a sangre y fuego contra el ejército liberador del sur y centro de la República, sino también contra los pueblos y comunidades de Morelos, Guerrero y los territorios de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, el entonces Distrito Federal y Oaxaca, donde el zapatista tuvo fuerte influencia. Plan de Agua Prieta. De un gobierno a otro se habían presentado muchos conflictos en México y el país no hallaba verdadera tranquilidad ni mucho menos estabilidad, y el gobierno de Venustiano Carranza no era la excepción. Este gobernante se había hecho con el poder tras lograr la victoria en la batalla de Celaya, donde destacó la ayuda de Álvaro Obregón, un hombre fiel a Carranza. A continuación hablaremos en este artículo sobre el plan de Agua Prieta y cómo este afectó enormemente el gobierno de Venustiano Carranza. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Fue un político militar mexicano, presidente de México en el cuatrienio de 1924 a 1928. Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado. Además, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Durante su gobierno se creó la Comisión Nacional Bancaria, se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México, única institución autorizada de emitir moneda. En el periodo de presidencia de Plutarco Elías Calles, aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña También contra durante su gobierno, diversas normas Calles legales. asumió La continuidad de los objetivos esenciales planeados en las anteriores administraciones de Carranza, Huerta y Obregón. Durante este periodo, la educación jugó un papel prioritario como instrumento de unificación y de consolidación de la ideología del Estado. El proyecto educativo tuvo como objetivo, más que instruir al pueblo, enseñarlo a trabajar e inculcarle el nacionalismo oficial. Álvaro Obregón fue un revolucionario mexicano que alcanzó la presidencia de la República en 1920 a 1924. El general Álvaro Obregón corresponde gran parte del mérito de haber acabado con la violencia revolucionaria que conmovió la vida de México durante 10 dramáticos años, después de destacar como uno de los más hábiles estrategas en el campo de batalla. Cuando ocupó la presidencia del país, se mostró como un político inteligente y enérgico, iniciando la institucionalización de las conquistas sociales postuladas por la revolución y logrando importantes avances en la política exterior. El Banco de México fue fundado por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, iniciando su operación como Banco Central el 1 de septiembre de ese mismo año. Su primer director fue el general Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del consejo fue Manuel Gómez Morín. El León de la Huertista se denominó el movimiento rebelde que adoptó de la Huerta tal insurrección que se llevó a cabo en contra de quien fuera el presidente de México. En ese entonces era Álvaro Obregón. Los acontecimientos llegaron a su punto máximo en el mes de diciembre del año 1923, aunque el poblado de Veracruz fue el protagonista principal de las acciones rebeldes. También las ciudades de Mérida y el Tabasco estuvieron implicadas. La Guerra Cristera comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles instauró lo que conocemos como Ley Calles. El 21 de junio de 1926, esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización de culto religioso y aminorar
las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la iglesia. El 17 de julio de 1928, en el restaurante de la Bombilla de San Ángel, fue asesinado entonces el presidente electo Álvaro Obregón por José de León Toral, quien militaba en grupos católicos que formaban parte del bando cristero entonces en guerra con Portes Gil. Fue abogado y político mexicano, presidente de México entre el 30 de noviembre de 1928 y el 5 de febrero de 1930. Estudió Derecho y tras ocupar varios cargos públicos, en 1925 fue elegido gobernador constitucional de su estado natal, que es Ciudad Victoria, más bien Ciudad de México. El 28 de agosto al 30 de noviembre de 1928 se desempeñó al cargo de secretario de Gobernación en el gabinete de Plutarco Elías Calles. En ese periodo se conocía como Maximato, pues tras del poder se hallaba el jefe máximo de la revolución, es decir, Plutarco Elías Calles. Durante su mandato, Emilio Portes Gil favoreció la fundación del Partido Nacional Revolucionario, procedente del Partido Revolucionario Institucional, alias el PRI, y puso en su práctica el ideario reformista de la revolución mediante una intensa acción legislativa. Hubo de enfrentarse a la rebelión cristera contraria a las políticas laicas. En junio de 1929 se firmó un pacto con las autoridades eclesiásticas que apaciguó la situación.